Hola, bienvenido a UC en línea. Agradecemos que estés el día de hoy con nosotros. Es bueno iniciar el año unidos. Recuerda que tenemos servicio de manera presencial a las 8 y 11:30 de la mañana y a las 6 de la tarde en Campus Bernardo Quintana y a las 10 de la mañana en Campus Refugio. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida y que la presencia de Dios esté contigo siempre. Si pasan la otra diapositiva, a partir del año 33 más o menos, empieza a reinar Cristo en el trono. De allá para acá, su reino, dice la palabra, que no tendrá fin. O sea, mis queridos hermanos, amigos, Cristo está reinando. Cristo está en el trono. ¿Qué reina Él? Los cielos y la tierra. No nada más los cielos, la tierra también la reina. No va a venir a establecer un reino. No va a venir a eso. Su reino ya está. Ya está. Él va a venir por segunda ocasión a salvar a los que esperan en Él y a juzgar a sus enemigos. Eso es lo que va a hacer. Ahí en Primera de Corintios capítulo 15 dice así. Ahí sí, dejan la diapositiva, porfa. Ahí está. Luego el fin, dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Luego el fin, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Cuándo va a ser el fin? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Si la va a suprimir, es porque es contraria a su dominio, a su autoridad y a su potencia de Él. Hasta entonces será el fin. Llevamos más o menos, yo llevo más o menos como 31 años de creyente. Desde que estaba así chiquillo, 10 años de edad, yo escucho que ya no pasa de 3 años y Cristo regresa. Y no ha regresado. Pero la Biblia es clara, hermanos. Él va a regresar cuando todo dominio, toda autoridad y potencia haya sido suprimida. Haya sido suprimida, porque Él está reinando, Él está gobernando. Y dice ahí, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esta temática, hermanos, a veces nos es irrelevante porque la cultura evangélica, la educación evangélica que nos han dado escatológica es: Cristo ya viene, este mundo se está pudriendo, nosotros ya nos vamos. ¿Cómo se llama eso? Deseos ardientes, apasionados de escapar. ¿Verdad que sí dan ganas con este mundo? Dan ganas de escapar. ¿A quién no le dan ganas? ¿A quién no le dan ganas de salir corriendo de este mundo que se está pudriendo? ¿Sí o no? Y todos dicen, sí. Perdón, hermanos, hoy los voy a despertar. El mundo, las naciones, son el regalo de Dios Padre a su Hijo Jesucristo. Pídeme por herencia a las naciones y yo te las daré. ¿Ustedes creen que el Padre le va a dar un mundo podrido a su Hijo? No. Lo que Él está haciendo es gobernando, está conquistando, está suprimiendo. Es gobierno, hermanos. Es gobierno. ¿Qué está haciendo el Hijo? Gobernando. ¿Por qué creen que de 2000 años de iglesia el mundo ha sido cristianizado? Porque el Hijo está sentado ahí rascándose la cabeza y pues como nadie me quiere, pues ahí luego quemo el mundo, lo lleno de fuego y... No, nuestro Señor Jesucristo está gobernando, pero gobierna a través de su cuerpo, de su iglesia. Tú y yo somos las manos, los pies, el cuerpo de Cristo. Y su iglesia no ha dejado de hacer su obra.
no ha dejado de conquistar naciones, no ha dejado de conquistar pueblos, tribus, lenguas para Él. Tú y yo de hace 150 años para acá, como generación contemporánea de cristianos, estamos un poquillo cómodos porque no nos enseñaron el mismo evangelio que los demás atrás. Los demás atrás, los primeros cristianos, hermanos, decían: Cristo es el Señor, no el César. ¿Y qué les pasaba? Hoy nos dicen: o te pones un cubrebocas o ni le sigas, espérate. ¿Quién se quiere ir a la cárcel, hermanos? ¿Quién quiere? Es gobierno, mis hermanos, es gobierno. Ahorita lo vamos a ver. Acuérdense, ¿cómo se llama la prédica de hoy? Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino, tu reino, tu gobierno, tu ley, tu sistema con el que tú gobiernas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Sí se fijan que la Biblia no enseña que este mundo se va a podrir? No dice eso. Pastor, pero es que dice que las cosas irán de mal en peor. Corrección, una pequeña imprecisión. Con los malos, dice ahí en Tesalonicenses, los que hacen maldad, los impíos, los inicuos, dice, irán de mal en peor. Pero pregunta, ¿el gobierno de Cristo irá de mal en peor? No le prometió a su iglesia: tú eres mi iglesia, y en verdad te digo que las puertas del Hades, del mismo infierno, no prevalecerán contra ti. ¿No dice la Escritura que en Él, en Cristo, somos más que vencedores en esta vida? Como que algo, caray, ya me gustó que estaban medio así, y ahorita ya están así. Dejen, ahorita les abro el otro ojo, aguántenme. Entonces ahí está. Toda potestad me es dada, dice ahí Mateo 28, esa se la saben de memoria. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la gran comisión, ¿se acuerdan? Es el mandato cultural que se le dio a Adán y a Eva. Les he preparado esta casa, ahora enseñoreen este mundo, gobiérnenlo. Falló Adán y Eva. Al pueblo de Israel este mismo mandato cultural, esta misma gran comisión se le dio al pueblo de Israel. Les he entregado esta tierra prometida, vayan y conquístenla y enséñenles ahí que yo soy Dios. Y también falló. Vino la época de los reyes y se le dijo a los reyes: reyes, gobiernen conforme a mi pacto y mi ley, conforme a mis términos. Quiero que ustedes establezcan mi reino. Y también fallaron los reyes de Israel. ¿Tuvo que venir quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y a Él se le dijo, como cabeza federal de la humanidad, como representante tuyo y mío: hijo, gobierna las naciones porque te las has ganado, son tuyas. ¿Ustedes creen que Cristo va a fallar? No. Y no ha fallado, ha hecho una tarea majestuosa, hermanos, majestuosa. O sea, hablar de civilización, la civilización no es un término que el ateísmo científico estableció, hermanos.
En el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, hablar de civilización era hablar de cristiandad. Hernán Cortés llegó a civilizar a las Américas. Hoy hasta el término nos han robado. Hoy los ateos son los que civilizan porque la tecnología, eso sí es civilización. No, civilización es el reino de Cristo establecido en esta tierra, en los términos de Cristo, en los términos de su ley, en los términos de su gobierno. Y qué curioso, ese texto en otras versiones, si ponen la diapositiva por favor, fíjense cómo dicen la Biblia de las Américas: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense en la construcción gramatical de esa versión. Vayan a los pueblos y hagan que sean mis discípulos, los pueblos. La Torre Samad, la versión oro, dice: id pues e instruir a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez, bauticen a las naciones, enseñen a las naciones, no a individuos. Luego la última versión dice: id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense cómo no habla de individuos, habla de naciones. ¿Cómo es esto de bautizar naciones? ¿Cómo es esto de discipular naciones? Sabemos discipular a un individuo, ¿no? De evangelizar a un individuo. ¿Cómo se evangeliza a un individuo? Me gusta interactuar, por eso pregunto. ¿Mande? ¿Compartiéndole qué? De Jesús. La predicación o el cliché de evangelización favorito: Cristo te ama. Ahí está. Ok. Si le decimos a una nación Cristo te ama, ¿nos hará caso la nación? ¿El pueblo? No. ¿Por qué? Porque una nación está compuesta de manera distinta que un individuo. Una nación es un ente abstracto, no precisamente un individuo. Y ese ser abstracto está compuesto de tres aspectos. Si ponen la diapositiva, por favor, la siguiente diapositiva. De tres aspectos. Toda nación, la que ustedes quieran, todititita, está compuesto de política, economía y religión. Ahí en la diapositiva se va a ver ahorita. La siguiente diapositiva, ok. Ahí está. La siguiente, ahí está. Las naciones están compuestas por política, economía y religión. Todas. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y se aparece en el monte y lo derrite literalmente y les entrega leyes y estatutos para que los pongan por obra, tiene que ver con eso. Dios entregándoles su sistema político, económico y religioso, mis hermanos. Eso es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel. Es decir, Dios siempre ha dicho: gobiernen en mis términos. Si pueden, métanse a YouTube, busquen The Bible Project en español, el proyecto Biblia en español, y ahí verán el mandato cultural que está en la Biblia. Gobiernen en mis términos. Cuando el hombre no gobierna en los términos de Dios, las naciones se pervierten. Las naciones se pervierten. Por eso nuestro Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: vosotros sois la sal del mundo, la que le pone el sazón, la que conserva. Porque en tiempos bíblicos, hermanos, la sal o sazón no era de sabor, era de conservación. La sal se usaba para conservar a la carne y que la carne no se corrompiera.
no se echará a perder. La iglesia para eso está. Cuando la iglesia se retrae, las sociedades se echan a perder, se corrompen. Amén, aleluya, gloria a Dios. Eso, gloria a Dios. Por eso es necesario entender qué significa bautizar naciones, bautizar pueblos. ¿Por qué? Porque le pertenecen a Cristo. Por eso. Y todo sistema político, económico y religioso siempre es el que respalda una nación, siempre. Siempre. Tenemos que sacar clichés de nuestra cabeza. La política no es de Dios. Los políticos todos son malos y corruptos. Hay políticos malos y corruptos, pero ¿y los políticos de Dios? ¿Los buenos políticos? Y la política que sí, la ciencia política, ¿esa qué es mala? No, no es mala. ¿Qué eran los profetas? ¿Qué eran los reyes? ¿Qué son los sacerdotes? ¿Acaso no son agentes políticos en el reino? ¿Pero qué son los diputados de ahí de San Lázaro? Son una bola de... Pero son agentes políticos. Ellos influyen mucho en el sistema. De hecho, ellos crearon el sistema político económico mexicano. Los entero. Entre mis cualidades, soy politólogo también, estoy estudiando ciencias políticas y sé de lo que les hablo. El sistema político mexicano es comunista, es de corte comunista. Los 10 puntos del manifiesto comunista de Carlos Marx del 1848 están implementados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Más o menos están operando ahí desde 1970 para acá, más o menos. El impuesto es progresista, existe el Banco Central, la educación es estatal, es del Estado, vaya, no del Estado, gobierno del Estado, no, de la institución, vaya, es una institución pública, gubernamental. La salud, la educación, la economía está duramente regulada. En la mañana les decía que si tú quieres poner un puesto de tacos, pues necesitas más o menos 250,000 pesos para que estés en orden y puedas abrir tu taquería. Si eres empleado, de entrada en tu sobre de nómina te tumban el ICR más o menos el 30%. La tercera parte, solo en el ICR hay que aumentarle el IVA, el IEPS, etcétera. Se habla de que en México el mexicano paga alrededor del 52% de sus ingresos en impuestos. O sea, la mitad de tu sudor, de tus lágrimas y de tu sangre se la dejas a Faraón, al gobierno, hermanos. ¿Verdad que sí duele? Sí saben que por un detalle hacendario el reino de Israel se partió en dos. Salomón cometió adulterio espiritual por andar de mujeriego. Las mujeres inclinaron su corazoncito a dioses falsos y Dios le dijo: voy a romper el reino de las manos de tu hijo. ¿Y saben cómo lo hizo Dios? Endureció el corazón de su hijo Roboam y les quiso imponer más impuestos ilegítimos. Y ahí fue cuando se rompió el reino. Lo mandaron a volar. Mataron al secretario de Hacienda de Roboam. Lo apedrearon. Ahí dicen
en Reyes, en el libro de Reyes. ¿Saben que el censo de David, ¿se acuerdan cuando David censó al pueblo y se enorgulleció? Y nos han predicado que, es que se enorgulleció porque iba a contar sus ejércitos y como iban a ser muchos, pues él iba a decir, tengo muchos soldados. No. El rey levantaba censos por dos motivos, uno para la guerra y otro para el cobro de impuestos, nada más. En ese entonces no había guerra. ¿Qué creen que quería el rey David? Eso, hermana, billete. ¿Y qué creen que le costó al rey David? 85,000 ciudadanos inocentes. El Espíritu de Dios se los llevó. Por eso gritó desesperado: Señor, he pecado yo. ¿Qué han hecho estas ovejas contra ti? Yo pequé, para. Y dice que el ángel se detuvo y envainó su espada. ¿Qué hubo? ¿No que la Biblia no habla de política? ¿De gobierno? Pues si Cristo nos mandó a bautizar naciones, ovejas. Nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado a bautizar naciones. No solo individuos, a bautizar naciones. Díganle a las naciones que el sistema político, económico y religioso que yo quiero para ellas y que les vaya bien es este. ¿Y qué sistema político querrá Dios? Bueno, la Biblia enseña un sistema político. Por ahí si pasan la otra diapositiva, por favor. El sistema político que Dios quiere para una nación es el sistema de gobierno limitado. Por cuestiones de tiempo no les puedo dar una cátedra de esto, pero es sencillo. Llévense la palabra limitado, gobierno limitado, limitado a sus funciones, limitado a su legitimidad, un gobierno limitado, ¿no? Alce la mano el que tiene hijos. Ahí está. Vamos aquí con mi hermano. ¿Cómo te llamas, hermano? Alan Tocayo, mira, tocayazo. Tu gobierno que tienes para con tus hijos es limitado. ¿Por qué es limitado? Porque solo lo tienes con ellos. Si ves a los hijos del vecino hacer lo malo, pues dices, pues Dios los bendiga, ¿no? Pues, ni son míos. Su gobierno se limita legítimamente a sus hijos. A quien le puede alzar la varita y darle en la nalguita es a su hijo. Está limitado a eso. Bueno, el gobierno limitado de una nación, mis hermanos queridos, está limitado a tres funciones: dar seguridad, hacer justicia en tribunales y administración de infraestructura pública. Párenle de contar. El gobierno no tiene legitimidad para dar educación, no tiene legitimidad para proveer salud, no tiene legitimidad para intervenir las economías, no tiene legitimidad para regular la ganadería, la pesca, no tiene legitimidad para meterse en las familias, en los matrimonios y en la educación de tus hijos. No la tiene. Oiga, pero entonces, ¿qué pasa si todo eso pasa hoy? Que la iglesia se ha retraído y las naciones se están echando a perder. Eso es lo que está pasando. Porque mientras los sistemas políticos debiesen ser conforme a los estándares de Dios, no. Salmo 2, acuérdense lo que dice Salmo 2. Consultaron contra su ungido y dijeron: echemos de nuestras espaldas sus cuerdas. O sea, sus leyes. No queremos sus leyes, no queremos tus leyes, Dios, nosotros nos encargamos del gobierno. Tú quédate con tu iglesia, gobierna tu iglesia allá en la esquinita, en los templos ahí cerraditos, privaditos, nosotros nos encargamos de gobernar. Desde la Revolución Francesa pasó eso para acá. ¿Y la iglesia qué dijo? Amén, aleluya, gloria a Dios.
Y hoy tenemos este desastre, hermanos. Hoy lo tenemos. Miren, se los voy a decir de manera santa: no os hagáis. No os hagáis. Los que asistimos a escuelas públicas sabemos que la escuela pública no nos enseña a temer a Dios. No nos enseña a honrar a Dios. No nos enseña la ley de Dios. No nos enseña nada de Dios. Al contrario, nos enseña evolucionismo, ateísmo, humanismo. Hoy va a enseñar ya LGTBismo, o sea, perversión sexual. Bendita educación pública, ¿verdad? Es el Estado fuera, el gobierno fuera de sus funciones. El gobierno fuera de... Oiga, ¿y entonces qué debería hacer? Pues que el gobierno solo debería proveer, nada más, seguridad pública, impartición de justicia en tribunales y administración de infraestructura pública, carreteras, puentes, caminos, alumbrado público, banquetas, todo eso, ¿no? Eso lo ven en Reyes y en Crónicas. Cuando ustedes leen la narrativa del autor de esos libros, que decía: y rey fulano anduvo en los caminos de Jehová e hizo lo bueno delante de sus ojos. ¿Sí se acuerdan? Así dice Reyes y Crónicas. Y empieza a narrar: y entonces Dios lo bendijo y fortaleció sus ejércitos e hizo escudos y armas y caballos. Ahí está la seguridad. Y el profeta Isaías le dijo al hijo de Josías, del rey Josías, que era un rey perverso, un rey salido de estos estándares, le dijo: ¿no hizo tu padre justicia y juicio y entonces le fue bien? No se alabe en esto, el profeta Jeremías dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, ni el rico en sus riquezas. Alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago juicio y justicia y misericordia, y estas cosas quiero. Perdón, me faltó: que hago juicio y justicia en la tierra, y estas cosas quiero. Y luego también la narrativa dice: y lo prosperó Jehová y edificó tal ciudad y edificó la otra ciudad y otra más y hizo un acueducto. Ahí vemos las funciones del Estado legítimas. ¿Sí le vamos agarrando un poquito? Acuérdense que son discípulos del rey, ¿eh? Acuérdense que son hijos del rey, del que está reinando, del que está en el trono. Basta de decirle: oh, rey de reyes. ¿Y qué tiene que ver el rey en el gobierno? Pues todo, ¿no? Debemos dejar de pensar en que pues la política ese es otro tema. Ay, como que no siento nada en mi corazón ahorita con lo que está predicando este chaparro loco. Hermanos, les estoy hablando verdades trascendentales. Por eso sufrimos. Por eso padecemos. Estamos todos oprimidos. ¿Y saben qué decimos en nuestra irrealidad? En nuestra Matrix. ¿Cómo estás este 2021? Bendecido. Pero ya, ¿cuánto de impuestos pagamos? 52%. O sea, más o menos la mitad. De hoy en adelante, como ya estás consciente, di: pues medio bendecido. Medio. Eso es opresión, hermanos. Somos un pueblo oprimido. Ay, exagera, pastor, ni estamos como Cuba, para allá vamos. Ni estamos como Venezuela, para allá vamos si no hacemos nada. Para allá vamos. Para allá vamos. La economía, la siguiente diapositiva. Estoy terminando la introducción, voy a empezar el sermón. Amén, aleluya, gloria a Dios. Son las 7. Todavía nos quedan 2-3 minutos. Economía. La economía consiste en las libertades del ser humano y la propiedad, mis hermanos.
¿Cuáles son las libertades individuales de la vida? La libertad del derecho a la vida, la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión. Yo puedo pensar lo que yo quiera, tengo la libertad de pensarlo. Nadie me debe coartar ni reprimir por. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera conmigo. Yo soy libre. Bueno, no es tan libre porque la ley, sí, la ley me ata y yo daré cuentas, yo. Pero no le dijo Dios al pueblo, escoge entre la vida y la muerte. ¿No tenía esa libertad? A esa libertad me refiero. La economía y el comercio debería ser libre de leyes malas, de leyes regulativas y hacendarias, para que la economía y el comercio sea libre. Si yo quiero venderle mi reloj al hermano y el hermano me dice, órale, me gusta, oye, ¿en cuánto me lo vendes? Pues te lo vendo en 10,000 pesos. Ah, no la hagas. Sí me gusta, pero no, mira, 10,000 pesos por eso, lo convenzo. Y él me dice convencido, órale, pues te lo pago. ¿Ustedes creen justo que llegue el gobierno y diga, a ver, de lo que acaban de hacer, cáiganle? ¿Les parece justo eso? No. No. Es que la ley dice, no, espérate. No. Para nada. Las economías deben ser libres. Libres, no deberían existir los aranceles. En el tratado más grande, el tratado comercial más grande actual, firmado hace un mes, si acaso, es en África. Ahí están los 10 leones africanos, económicamente conocidos así, porque acaban de eliminar los aranceles. África, está pronosticado que África en esta década se va a convertir en potencia mundial, igual que China, porque China tiene un sistema económico capitalista. Se los dice un politólogo. No, no es cierto, China es comunista. Su gobierno es comunista, no su economía. Por eso ven que ahorita el gigante de Oriente y los 5 tigres asiáticos, 4 tigres asiáticos están prosperando mucho porque están liberando las economías. Si la economía es libre, hay prosperidad, hermanos, ¿eh? Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo, y en ese contexto lo dijo. No lo dijo en el contexto sentimentalucho, lo dijo en el contexto que yo les estoy exponiendo ahora. Venid a mí y descansad, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No es como el yugo de los romanos, ni como el yugo de los reyes de la tierra, no. Porque los reyes de la tierra se enseñorean de sus súbditos. Pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el mayor, hágase como el menor. Ahí está el principio básico universal de gobierno limitado. Hágase como el menor. Economías libres. Economías libres. Regresa a la otra, por favor. Ahí está. Y pues por demás está mencionarles sobre educación, salud, pensiones y jubilaciones. ¿Quién de aquí puede sacar o disponer de su ahorro para el fondo, para el retiro? Nadie. Nomás veo sus caritas y le hacen así. Porque papi gobierno nos dice, tú no sabes administrar dinero. Mira, yo te lo voy a administrar. De aquí a que te hagas viejito, de aquí a que quieras chococol, yo te lo voy a administrar. Es más, hasta te voy a dar un rendimiento. Y cuando ya tengas 63 años, te voy a dar una buena lana. Y están hablando de tu dinero. ¿Y qué crees que decimos los mexicanos? Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, tú manéjalo, yo no sé.
¿Sí están viendo más claro? Un poquito. Lo único que quiero que por el Espíritu de Dios vean un poquito más, un poquito más allá de la religión donde solo es emoción. La religión no solo es emoción, hermanos. No solo es eso. La religión mueve naciones enteras. La verdadera religión más todavía. Quiero que veamos un poquito más allá de venir los domingos y decir, ay, a ver ahora qué tiene Dios para mí. Señor, háblame. ¿Cómo no? Toma mi Biblia, léela. No, pero yo quiero que me hables audiblemente. Pues yo no quiero hablarte ahorita así, toma mi Biblia y léela. ¿Y sus discípulos qué dicen? ¿Qué somos? ¿No somos soldados del reino? Soldados, hermanos, somos soldados. Somos soldados. Enteramente preparados en toda temática para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Mira que yo tengo la esperanza de que México un día tenga un sistema político, económico y religioso conforme a los estándares del rey. Y estoy trabajando por eso, hermanos. Estoy entregando mi vida por eso. En la predicación, con los hermanos, en el café, en mi casa. A mis hijos les hablo de esto. Soy coordinador de asuntos religiosos del gobierno del estado. A diario me veo con pastores. A los pastores duro que darle gobierno limitado, pastor, gobierno limitado, gobierno limitado. Economías libres, economías libres, economías libres. Somos soldados, no somos niños. Bueno, los recién convertidos sí. Acuérdense que los recién convertidos, los recién casados, por ley, ahí en las leyes de la guerra dice, si eres recién casado, no vayas a la guerra, disfruta a tu esposa, tu casa, tus nuevas nupcias, no vayas a la guerra, quédate ahí. Si eres niño, pues no. ¿Qué mamá de aquí mandaría a su pequeñito de 8 años a la guerra? No, pues no. Prefiere ella convertirse en una Adelita con balas aquí cruzadas y un rifle que mandar a su chilpayat, ¿sí o no? Entonces los niños tampoco pueden ir a la guerra, pero los que ya tenemos 3, 4, 5 años en el evangelio, 10, 15 hermanos, deberíamos ser soldados y poder contestarle y encarar a quien sea y decirle, oye, espérate, los términos del rey son estos y el rey demanda esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Así, mis hermanos, se bautizan naciones. Así la iglesia ha bautizado naciones. Así la iglesia clama y dice y llora y chilla y se desespera y dice, Señor, trae tu reino a esta tierra. Mientras nosotros trabajamos, mientras nosotros hacemos la obra, trae tu reino acá, Señor. Porque tú nos prometiste que ibas a estar con nosotros. Tú nos prometiste que cuando nos enfrentáramos a estas gentes de estas naciones que te las ha dado tu Padre y que nosotros las debemos tomar para ti, tú nos dijiste que tú ibas a pelear por nosotros. Le decimos al Señor, fíjense cómo a veces somos bien niños, Señor, en el nombre de Jesucristo, te pido que entregues a mis enemigos en mis manos. Y el Señor te dice, concedido, primero te los voy a levantar. Y cuando se levanta un enemigo y otro, y dice, ay, Señor, no son un montón, Señor. Pero tú oraste y me pediste que, o sea, ¿qué onda? Siempre les he dicho que los cristianos somos bien bipolares. Señor, llévame a tu presencia, te empieza a dar un infarto. No, ahorita no, Señor, no. ¿No? Así se bautizan naciones. Y Cristo
nos llamó, mis hermanos, a bautizar naciones. Hombres, queridos hombres. Un grito de júbilo de los hombres. Se dice. ¿Dónde están los hombres? Chihuahuas. Fíjense, volteen a ver y vean que hay más mujeres que hombres. Y eso es en todos lados, ¿eh? En todos lados. ¿Qué quiere decir eso? Que algo anda mal. ¿Cuándo se han visto los ejércitos tupidos de mujeres? ¿Cuándo? Y en las leyes de la guerra, ahí en Deuteronomio 18, 19, ahí dice que las mujeres se deben quedar y los hombres deben ir a la guerra. Y no tiene nada que ver con machismos. Hombres, espero y el Espíritu de Dios les haga ver y entender esta palabra que es prioritaria, porque dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Es importantísimo priorizar el reino. El reino. ¿Qué creen que la iglesia tenga que decir en San Lázaro? ¿Qué creen que pueda hacer hoy como está hoy la iglesia? Antes, hermanos, los profetas bíblicos se encaraban con los gobernantes y Elías se encontró con Acab y Acab le dijo: ¿eres tú el que perturba a Israel? Y le dice el profeta: no soy yo, tú eres el que lo perturbas, dejando a Jehová y siguiendo a los Baales. Yo he estado con pastores y con autoridades muy altas, hermanos. ¿Y saben qué le dicen los pastores a las autoridades altas? ¿Ya recibió a Cristo en su corazón? Ay, pastor, no sea así, eso es noble. ¿Qué le dices al enemigo en la guerra? ¿10 minutitos? ¿10? ¿Qué le dices al enemigo en la guerra? ¿Qué le dices? Cristo te ama. ¿Le dices así? No. Por eso el mensaje es son las buenas nuevas. Fíjense, como Adán perdió ese reino, ese señorío que Dios le había entregado, como el pueblo de Israel lo perdió, como los reyes lo perdieron, entonces a Cristo le es dado. Pero cuando le es dado, precisamente porque le es dado a Él, tenemos buenas nuevas que predicar, y son estas. El mundo estaba en tinieblas y bajo regímenes satánicos. Ahora que Él ascendió al trono, gobierna en el máximo trono. El rey está gobernando esta tierra y le pertenece a Él. Tú, incrédulo, eres propiedad de Él. Si te arrepientes y crees en Él, el Rey te extenderá su amnistía, su misericordia, su gracia, y serás perdonado. Arrepiéntete, hay gracia abundante desde su trono. Cree en Él. Es la buena nueva. Paremos un poco con el Cristo te ama, ¿no? ¿Qué tal si ni lo ama? ¿Qué tal, digo? No lo sabemos, ¿verdad? Por eso no tampoco debemos ser tan gachos, ¿verdad? Cristo te odia, no. No, pero fíjense que se llenan mis ojos de lágrimas cuando yo leo en Deuteronomio 28 que dice: así como Jehová se complació en bendecirte cuando le obedecías, así se complacerá en destruirte cuando le desobedezcas.
¿Saben qué le dijo Pedro a 3,000 personas que se convirtieron? Vosotros crucificasteis al Rey que está sentado en el trono, al cual Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y ¿saben qué? Dios siempre bendice su palabra. Dios siempre bendice su evangelio. Dios siempre bendice su mensaje. Y dice que el Espíritu de Dios compungió el corazón de los oyentes y dijo: Pedro, ¿qué hacemos? Arrepiéntanse y crean en Él para que vengan tiempos de refrigerio, porque hay perdón en Él. Es un Rey lleno de gracia, no es malo, es bueno. ¿Y qué hicieron? Se convirtieron al Señor. Como que sí cambia el asunto, ¿no? Tenemos que dejar de ser cristianos de chocolate, de ositos cariñositos y globitos y ay, qué ternura. Y acordarnos, hermanos, que somos embajadores del Rey, embajadores de Cristo. Acordarnos que somos soldados que militan la buena batalla. Acordarnos que somos guerreros y que hemos sido llamados a conquistar naciones, a bautizarlas y a enseñarles todo lo que Él nos ha mandado. Porque de Cristo, de Él son todas las naciones, todos los pueblos, todas las lenguas. A Él le pertenecen. A Él, mis hermanos, a Cristo el Señor. Debemos meditar más en su persona y en su oficio de Rey que en su persona y su oficio de Salvador. Ya lo conocemos como Salvador y qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Pero también es Rey. También es Rey. Y los reyes gobiernan. Y los reyes son agentes políticos. Y los reyes establecen sistemas de gobierno para gobernar a sus súbditos. Por eso debemos clamar: Padre, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Trae tu reino, Señor. Salmo 119, oh Dios, cuánto amo yo tu ley. Cuánto, Señor, porque tu ley es justa, tu ley es buena y tu ley es santa. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, es un placer estar con ustedes. Llévense esta palabra, medítenla, pídanle a Dios que les ayude a ver su reino, porque estamos en una batalla, hermanos, que no se imaginan. El reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Los soldados. Siempre está bajo ataque el reino de Cristo y Él está resistiendo los ataques junto con su iglesia. Y los soldados estamos batallando, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Sea a Él la gloria, el imperio y el dominio por siempre y para siempre. Amén y amén.